cámara, reloj de pila para el control, reloj de radios. Es un placer y un honor presentar hoy, en el día de hoy, la segunda conferencia del doctor Francisco Sierra Caballero, Humanidades Digitales y Transdisciplinariedad. El doctor Francisco Sierra Caballero es director general de CIESPAL, catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina, director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social, y editor de la Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, revista-redes.com, experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea. Ha dictado clases y conferencias como profesor invitado en universidades de toda América Latina y en los más prestigiosos centros de investigación y universidades de España, Portugal, Francia e Italia. Autor, entre otras publicaciones, de Políticas de Comunicación y Educación, Crítica y Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, GEDISA, Barcelona 2006, y Elementos de Teoría de la Información, MAT, Sevilla, 1999. En la actualidad, el doctor Sierra Caballero es presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. La conferencia de hoy del profesor Sierra Caballero lleva por título Humanidades Digitales y Transdisciplinariedad. Hoy va a hablar él del reto de la creatividad. La aplicación de la tecnología multimedia en la universidad apunta actualmente a la necesidad de un replanteamiento teórico de la investigación y a la evaluación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, la ausencia de una cultura. La conferencia de hoy del profesor Sierra Caballero lleva por título Humanidades Digitales y Transdisciplinariedad. Hoy va a hablar él del reto de la creatividad. La aplicación de la tecnología multimedia en la universidad apunta actualmente a la necesidad de un replanteamiento teórico de la investigación y a la evaluación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, la ausencia de una perspectiva comunicacional y el dominio de una racionalidad tecnológica en la introducción de los medios informáticos en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje deben ser contrarrestadas por una reflexión sociopedagógica hoy prácticamente inexistente sobre los discursos, ideologías y epistemes de la información. En la siguiente conferencia se indican de manera sucinta algunas contradicciones, límites y posibilidades de las humanidades digitales en el actual proceso de aplicación de los sistemas multimedia en la universidad, así como los principales aspectos teóricos a tratar para un replanteamiento adecuado de este objeto de estudio que actualiza la crítica contra lo colonial, así como aspectos sustantivos como la relación entre teoría y práctica o entre ramas del saber, así como entre la propia función cognitiva y la transformación de los mundos de vida. La hipótesis de partida de este razonamiento es que en el tiempo de las redes distópicas, de los flujos de transversalidad informativa, los procesos de comunicación constituyen fenómenos de una densidad sociocultural problematizadora para la academia. La multiplicación de los referentes y repertorios culturales, la diversificación y confusión de los discursos mediáticos, la convergencia de los dispositivos y recursos tecnológicos y la misma transformación incesante de la ecología de medios en virtud de la tendencial orientación integrada de soportes, canales y entornos han favorecido una multiplicación y un continuo mestizaje de los imaginarios que más que respuestas ajustadas solicitan del investigador de hoy estrategias de identificación y consideración de los problemas asociados a estos procesos con mayor reflexividad y capacidad de autodeterminación, lo que en parte ensayan de forma exploratoria lo que hemos llamado humanidades digitales. Si las estructuras de cambio, las implosiones y explosiones culturales, las dinámicas de aculturación e interculturalidad materializadas en las nuevas formas institucionalizadas de mediación social proyectan en nuestra época un horizonte inestable, móvil, hibridado, de una cultura local, revolucionada y revolucionaria, parece lógico entonces pensar desde este punto de vista que ante la emergencia de una semiosfera mediática como esta se trate de captar el universo simbólico de manera distinta a través de un estilo de investigación participado que asuma en su radical diferencia
la heterogeneidad instituyente de las prácticas culturales. En nuestra conferencia del día de hoy, del doctor Sierra Caballero, al respecto, esbozaremos qué elementos transdisciplinarios son emergentes en este movimiento, así como los problemas y aporías observables en la articulación tecnológica de las nuevas formas de representación del conocimiento social y humano. Los dejo, pues, con el doctor Francisco Sierra Caballero y su conferencia Humanidades Digitales y Transdisciplinariedad. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Voy a intentar en esta ocasión, por razones de tiempo y porque ayer me quedé con bastante inquietud para poder compartir y dialogar sobre algunas de las consideraciones, ceñirnos en torno a 30-40 minutos y poder abrir un diálogo sobre estas cuestiones. Una que aborda en parte el tema que mañana será monográfico sobre el papel de la universidad, sobre la llamada educación expandida, sobre la revolución en las formas de organización del conocimiento, que es esa dimensión transdisciplinaria necesaria y que está implícito en el proyecto de las humanidades digitales, y otro que va más allá y que vincula el papel del saber o el llamado proceso de construcción de diálogo de saberes con los mundos de vida, que es justamente el reto que hoy nos compromete para una reflexión, el de la creatividad. Ayer anticipábamos que el reto era la transversalidad, lo cual nos lleva a concepciones ecosistémicas, complejas, y la creatividad, que es otro de los conceptos que critiqué como fetiche, en cierto modo, vinculado a los discursos de la innovación, sin duda tiene que ver con una de las facultades humanas más complejas, más reflexivas. Dentro de los estudios en ciencias cognitivas, digamos que el pensamiento relacional está vinculado con esa capacidad heurística y un concepto que voy a reseñar, que es la abducción frente a ese modelo hipotético deductivo e inductivo, ese elemento creativo de la abducción, de la capacidad que tiene el ser humano de crear, de inventar, de generar nuevos conocimientos y que en parte posibilita el proceso de lo que vamos a plantear como reto de las humanidades digitales. Un campo muy reciente, especialmente si lo vemos desde nuestro territorio geográfico, lo cual ya anticipo que plantea un problema de geopolítica del conocimiento, hasta qué punto estas humanidades digitales obedecen también a una posición que tradicionalmente los estudios de economía política definen como el problema de la renta tecnológica, es decir, asociar estos nuevos planteamientos a una posición de ventaja en el acceso a repositorios, archivos, sistemas, tecnologías que hacen posible las humanidades digitales. Si ven desde el manifiesto de las humanidades digitales de 2010 y los recientes procesos de articulación 2013-2014 en algunos países, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, es relativamente reciente si comparamos con otras áreas geográficas y esto plantea también una geopolítica del conocimiento. En cualquier caso, el reto de la transversalidad, señalábamos ayer, que viene dado en buena medida sin caer en un determinismo tecnológico por la tecnología. Y este es un elemento importante porque en ciencias sociales y en humanidades la tecnología, si leen los ensayos de Jos Vasalla sobre la evolución tecnológica, obedecían a una visión muy positiva, a una visión muy lineal, muy evolutiva, y en cierto modo eso se traducía en ciencias sociales y humanidades en una posición de ajenidad, es decir, lo tecnológico era lo ajeno a, incluso, como vimos ayer en el panel, lo contrario a lo humano, y esa dicotomía ha persistido en las interpretaciones sobre la evolución de las tecnologías de la información y sobre ciertas lecturas que se han hecho de las ciencias sociales y humanas frente a ese debate de Snow que conocen, de una tercera cultura en esa división dicotómica entre ciencias exactas, naturales, ciencias y las humanidades y ciencias sociales. A mí lo que me interesa de las humanidades digitales es que captan un elemento esencial. Hablé ayer de economía política de la comunicación, de los bienes comunes. Lo que tenemos, sin duda, en el nuevo capitalismo cognitivo es un nuevo régimen de información. Y lo que hacen las humanidades digitales es repensar el estatuto
de campos que habían observado la tecnología desde la ajenidad, es decir, como algo ajeno, exógeno, externo, por no decir contrario a la propia idea de humanidad y de humanismo, desde una lectura a otra profundamente reflexiva. Por eso hablamos de economía política del archivo, la importancia de replantear el estatuto de la ciencia, la importancia de hacer arqueología de nuestros archivos, de nuestra memoria cultural, de nuestros sistemas de información, que hoy con la sociometría, con los análisis de datos en red, con la llamada cibersociología, permite el uso de datos tradicionalmente insuficientemente explotados. Aquí se da un fenómeno que podríamos discutir con la tecnología. Algunos entienden que tenemos tecnologías hiperdesarrolladas y usos subdesarrollados, el síndrome Usted, de tecnologías desarrolladas. Lo que permite las humanidades digitales es un uso hipertinente, por tanto, con criterio de pertinencia a gran escala, con explotación de datos, de archivos, para generar nuevos conocimientos, para ampliar horizontes cognitivos. Y esto, evidentemente, permite también hacer arqueología, hacer genealogías, recuperar la memoria, el patrimonio inmaterial, nuestro corpus de signos de historia, de memoria, de manera creativa, de manera interpretativa, y en ese ámbito hablaremos de algunos elementos que creo que son importantes. Por ejemplo, la introducción de miradas globales, holísticas, que permiten la sociometría, el análisis de datos en red, justamente de manera exponencial a lo que anteriormente significaba el régimen de información, la cultura de archivo. Como ven, estamos dialogando mucho con los colegas de Ciencias de la Información para poder entender esos elementos. Estamos, por tanto, ante un objeto difuso que incluye desde colecciones y recursos documentales en línea, a nuevos productos y explotación de datos secundarios, al uso de las TIC para la formación en línea, a la investigación sobre cuál es la presencia de la literatura, las artes, las humanidades en general en la red, y el elemento que a mí me parece más llamativo e interesante, más allá de cómo se introducen las tecnologías de la información en la enseñanza de las humanidades, que es justamente la innovación y experimentación social. Ayer en el panel, si recuerdan, se insistió mucho cuando se hablaba de arte de esta dimensión expresiva. Voy a insistir mucho porque lo señalé ayer al hablar de capitalismo cognitivo, pero es importante tomarlo en cuenta. El desplazamiento que estamos observando es de un paradigma representacional o informacional, el modelo laswelliano y la lógica aristotélica, a una dimensión mucho más expresiva. Y eso implica también mayor performatividad, mayor innovación, mayor creatividad, mayor experimentación a través de la tecnología. Eso puede derivarnos en una visión instrumental de las TICs, en el uso pedagógico y en el desarrollo de nuevos contenidos, pero también se puede hacer una reflexión sobre el propio objeto tecnológico en la dimensión experiencial, es decir, en la dimensión performativa que habría que experimentar y cada vez más se están desarrollando. Mi experiencia en este campo viene de una reflexión de la pedagogía, de los estudios de comunicación educativa y de un trabajo que llevo desarrollando desde el 2012 en el Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia, donde se da una confluencia para alguien de comunicación tradicionalmente situado en una esfera o campo de las ciencias sociales, pues bastante novedosa, porque tenemos a gente de artes escénicas, tenemos a gente de teoría e historia del arte, tenemos a gente de música, es decir, un campo con el que dialogar resultó problemático. Si a eso añadimos nuestros intereses sobre tecnopolítica, que me obligaron a dialogar con programadores informáticos e ingenieros, pues fue un absoluto descentramiento para alguien que se ha formado históricamente en sociología, en comunicología, en unas miradas otras. Bueno, ese elemento me parece lo más interesante y por eso voy a hablar de elementos que quizá no lo vean como humanidades digitales, pero que se están experimentando ya, mi propia Universidad de Sevilla, elaborando FabLab, laboratorios creativos, o experiencias como Media Lab Prado en el caso de Madrid. Si alguno no lo conoce, luego ilustraré algunos ejemplos para reflexionar sobre esa dimensión innovadora y expresiva, experimental, que es una de las características, se supone, tiene la comunicación, una ciencia aplicada que por tanto tiene que experimentar, y en este caso con los lenguajes también, con las dimensiones transversales, transmedia, que permiten los nuevos contenidos tecnológicos. Es decir, debemos pasar, y creo que es una de las conclusiones que tuvimos ayer, de ese discurso de la ajenidad, las ciencias sociales y humanas nada tienen que ver con la tecnología, a problematizar nuestro campo y objeto de conocimiento y nuestras prácticas de generación de conocimiento, insertando la tecnología
no diría en el centro, pero como parte del proceso de exploración del conocimiento. En este objeto difuso, yo resumiría los planteamientos de humanidades digitales en 3 abordajes o miradas, ¿no? Una más centrada en el canal, en la que menos me interesa a mí, esa visión de qué es la tecnología y cómo la tecnología afecta a las ciencias sociales, a las humanidades. Eso es una mirada que puede caer en esa racionalidad instrumental o en cierto determinismo tecnológico o en ciertas miradas que, como se dice popularmente en Andalucía, en mi tierra, ponen el carro delante de los bueyes. Si pones el carro delante de los bueyes vas a poder caminar poco, el recorrido es limitado. Lo normal es que sea al revés. Pero cuando se prioriza en estos discursos de humanidades digitales lo tecnológico, lo instrumental, el canal, pues de algún modo reeditamos ese paradigma informacional, ese modelo que estamos criticando representacional frente a esa dimensión expresiva, subjetiva, creativa. Por eso insisto en la dimensión innovadora de la creatividad como constitutiva de las humanidades digitales y, como veremos, también de la propia transdisciplinariedad. Hay un enfoque más de las mediaciones, un abordaje de mirada de qué relación tiene tecnología, sistemas de información, estos repositorios, con entornos que pueden ser, evidentemente, otras disciplinas, cómo se pueden hacer diálogos entre disciplinas que tradicionalmente no dialogaban o no establecían procesos de construcción de conocimiento interdisciplinaria. Las mediaciones en el sentido amplio implica relacionar con entornos y con otros procesos de información y comunicación, en este caso también de conocimiento, y lógicamente la dimensión de esos laboratorios de experimentación, los FADLab, los Media Lab y otras experiencias que unen comunicólogos, antropólogos, sociólogos urbanos, artistas, creadores, gestores culturales, que sería justamente la tercera mirada, para mí la más interesante, de los ecosistemas. Mañana me detendré más en el reto de la educación expandida, pero cuando hablamos de transdisciplina estamos hablando de apertura de campo en el sentido cognitivo, pero también en el sentido social, de replantear esos sistemas muertos. Yo siempre tuve una discusión, me van a permitir la anécdota, intentar ser pedagógico por los estudiantes, me van a disculpar los colegas, pero siempre pongo una discusión cuando explicaba teoría de la información y discutía con los, no sé cómo lo llaman aquí, biblioteconómicos, archivísticos, ¿cuál es la palabra, la terminología aquí? Bibliotecólogos más bien, ok. Varía en cada país, ¿no? En algunos son ciencias de la información, en otro biblioteconomía, en otro archivística, en fin, no hay un acuerdo. Entonces, los colegas de documentación en España siempre insistían que la información es independiente de los actores. Por tanto, la información era el libro que está depositado y registrado con una asignatura en el archivo. Y yo siempre insistía, ¿no? Es que la información es un producto, es un objeto, pero también es una relación. La información es de alguien para alguien, por tanto, el valor de la información es que alguien saque del préstamo del libro y pueda leerlo y se apropie, si no, no es información, si no, no es nada. Sí, si nosotros tenemos un archivo registrado en un disco óptico y no se puede leer, decodificar, no es información, no tiene ninguna validez a pesar de que esté registrado en un soporte físico o en una estantería para su préstamo potencial. Bueno, son visiones que han dominado en la archivística y en la concepción de archivo tradicional. La información, paradigma de Laswell, es lo que está ahí, independientemente del sujeto codificador, del sujeto que decodifica. Eso es la información, es un producto. Y sabemos, los estudiosos de la teoría de la información y que problematizamos el hipertexto, que justamente es una transacción. Por tanto, sin transa no hay danza, sin intercambio, sin interacción no hay información. Y en este sentido, ese problematizar las relaciones del archivo con los contextos es justamente el elemento creativo que algunos lo ven problemático cuando se hacen memes, cuando se ironiza, cuando se apropia. Cuando digo algunos, por ejemplo, la gente de artes, que todavía la regulación de derecho de propiedad protege el derecho moral para que no se altere el mensaje, que no se altere en la forma, que no se altere en el contenido. Creo que lo más interesante de la experimentación, justamente con las tecnologías, es la posibilidad de mudar, de combinar, de recombinar y de intercambiar libremente la información. Por tanto, pensar esos archivos y sistemas de conocimiento en relación a los territorios, a los actores, a los procesos sociales para recuperarlo. Son 3 abordajes distintos de las humanidades digitales que nos llevarían a lecturas, como vamos a ver, muy deterministas tecnológicamente, con un discurso modernizador de lo que significa reactualizar el humanismo, las enseñanzas clásicas, por ejemplo, la literatura en el contexto de las TICs,
y otras que piensan más en un ámbito fuera de la academia y con otros procesos más amplios, vinculados a los mundos de vida, que creo que son más productivas. En cualquier caso, como ven, es un objeto muy difuso, en proceso de construcción, y que es una tendencia muy reciente en el tiempo que plantea algunos elementos significativos, no solo la reflexión sobre la tecnología informática en el desarrollo, sino también cómo se hacen visibles los resultados de investigación, de qué manera se pueden transformar los conocimientos. Aquí ya, si empezamos a hilar finos, podemos hablar de las narrativas, del modelo de representación del conocimiento, del desarrollo de las nuevas agendas, problemas y objetos de saber que no habían sido considerados por las humanidades clásicas. Por ejemplo, hace muchos años y décadas los estudios literarios empezaron a hacer historia social de la lectura, pero sin embargo, en la mayoría de facultades, cuando se enseña literatura, se hace poca reflexión sobre sociología de la lectura o sobre sociología de los objetos, cómo son los formatos de libro, la tipografía, qué tipo de colecciones, cómo se circula, qué tipo de apropiación tiene la literatura de masas. Eran objetos tradicionalmente fuera del currículum en los estudios literarios. Cuando digo fuera del currículum, no había una problematización en términos de ecosistema de esa manifestación cultural, la literatura, como objeto más o menos valorizado, respecto a un proceso social más amplio que tiene que ver con la interacción. Bueno, pues esos nuevos conocimientos, en este caso mediatizados por la tecnología, implican una mirada a otra completamente distinta en ese ámbito y que habría que conectar con el discurso que mañana sostendremos sobre el futuro de la educación superior, sobre el papel de la universidad, porque como criticó el pensamiento complejo hace décadas, la organización obedece a un modelo jerarquizado, compartimentado y segmentado, un pensamiento, en palabras de Gamorán, bárbaro, que separa en lugar de converger. Y la transdisciplina, si hacemos caso al principio de conexión, implicaría que necesitamos establecer vínculos y nexos. En este escenario, la universidad, lógicamente, conforme los procesos de conexión social en realidad se van ampliando considerablemente, la universidad empieza a perder sentido, pierde razón de ser en varios elementos, no solo por la obsolescencia de los conocimientos, sino por la voluntad de ser un repositorio de reproducción y no de creatividad o innovación, de plantear una racionalidad lineal, por eso hablaba de modelo hipotético deductivo o modelo inductivo, y con poca transversalidad, transdisciplinariedad. Estoy hablando en un campus que, por lo poco que conocí en mi tiempo de vida en México, el sistema de la Universidad Iberoamericana y de los jesuitas, en el que los departamentos justamente propugnaban, impulsaban esa interdisciplinaridad en un momento en el que la universidad era caso raro. Yo conozco solo el caso de la UNAM, que hace muchas décadas empezó a buscar flujos de saber y de conexión que no era habitual. Pero bueno, en ese horizonte, desde los debates de la UNESCO en el 97 ya se viene avanzando qué sucede para el siglo XXI con la universidad, cuál es su futuro, porque las nuevas prácticas de tecnología y cultura, lo que hemos vivido en comunicación cuando las nuevas generaciones consumen la galaxia audiovisual, la galaxia Marconi, esto plantea una crisis del modelo de la educación moderna y de la clasificación de las ciencias modernas. Primero, porque la parcelación de saberes impiden dar respuesta a nuevos retos y objetos de conocimiento. Segundo, porque las transformaciones aceleradas necesitan una mayor flexibilidad, que es lo que ensayaron los estudios culturales, con la integración, el pluralismo teórico-metodológico, triangular diferentes perspectivas, actores, técnicas, métodos en territorio, a partir de lo real concreto, y esa tradición es un poco la que va abriendo camino y perspectiva hasta llegar hoy, con la reflexión sobre la tecnología, a las humanidades digitales. En el fondo yo lo resumo en ese giro de cierta lógica positiva, racional, si quieren, de la visión aristotélica a una visión mucho más de la Verstehen, de la comprensión, en el sentido weberiano, de los procesos justamente de producción de sentido que tienen lugar en esa modernidad, en esa racionalidad. Con la globalización, más complejo, no solo por los procesos transnacionales y supranacionales, por los movimientos de población, de repertorios, de códigos culturales, de transculturalidad, que problematiza muchos de estos elementos y que, justamente con lo que describimos ayer como capitalismo cognitivo, obliga a replantear los tiempos y espacios de la educación superior, cuestionar los modelos simples y organizados de manera segmentada de saberes para establecer sinergias, ¿no? Por poner un ejemplo reciente,
el CICH, que es el Centro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, donde está mi querido Jorge González. Ahora están trabajando sobre el problema de la alimentación. En México hay un grave problema porque ha habido un desplazamiento de una comida rica, diversa, muy saludable, a un modelo de consumo de comida industrial, chatarra, con los consiguientes problemas de salud. Pues el problema lo están abordando desde la antropología, hábitos, culturas alimentarias, desde los agrónomos, qué tipo de cultivos, qué transformación ha producido el Tratado de Libre Comercio en el campo, en el caso de México, y cómo eso se ha traducido pues, en unos costes que hacen insostenibles ciertos cultivos y, por tanto, en el mercado no son accesibles ciertos productos para el hábito alimentario. También de la publicidad y los medios de comunicación que generan ciertos hábitos y discursos sobre lo que es la alimentación, hasta aspectos de psicología social, en fin, un estudio absolutamente centrado en un problema concreto que desde una visión constructiva implica abordajes de diferentes áreas y campos de estudio. Sugiero también para los que aquí estén presentes, porque es un proyecto que ha iniciado en México, pero que se quiere plantear a nivel de América Latina, un estudio sobre la cuestión de la alimentación. Es decir, problemas concretos que necesitan abordaje mucho más complejos en el proceso de construcción de conocimiento, ligando nexos que, desde una perspectiva transdisciplinaria, no estaban. ¿Esto es posible con la tecnología más fácilmente que antaño? Sin duda, desde luego. Los métodos y producción en red, los sistemas de transversalidad, de cooperación, de investigación colaborativa, permiten con la tecnología que la transdisciplina no solo sea un discurso, sino que sea una praxis concreta, por ejemplo, la visualización de datos, por ejemplo, los sistemas de archivo, por ejemplo, en la explotación de datos empíricos, por ejemplo, en las fórmulas de data análisis, sociometría, cibersociología en red. Es decir, posibilidades que antes no estaban porque el entorno no era tan complejo, no era tan rico en información y no permitía las posibilidades que hoy tenemos en la universidad para ese proceso. A mí el que me parece más importante no es tanto el de buscar una unidad, que es una utopía desde el estructuralismo y mucho antes, incluso desde la tradición positivista de la ciencia que se ha procurado, un sistema de jerarquías, clasificaciones y unidad del conocimiento de las ciencias bien ordenadas. La realidad nunca fue ordenada y previsiblemente la ciencia se puede mantener solo como ficción en esa unidad. Quizá para mí lo más relevante de la transdisciplinariedad es justamente la integración teórico-práctica, la posibilidad de integrar en una visión holística, una visión mucho más transcultural, más transversal, con estas características que señalábamos una de las condiciones para el nuevo entorno digital. Mayor dialogicidad, una ética dialógica, por eso mañana hablaremos de diálogo de saberes, y abierta a la creatividad humana. Señalaba que una de las funciones cognitivas superiores en el pensamiento relacional es justamente la capacidad de conectar. Este es el elemento esencial. Y lo contrario, quienes conocemos la enfermedad del Alzheimer sabemos que básicamente consiste en la desconexión neuronal, la desconexión de tiempo-espacio, de enclaves, de anclajes sobre lo real concreto. Y justamente la conexión es la principal dificultad en los procesos transdisciplinarios de lenguajes, de formas de producción de archivos, de datos empíricos y de miradas problemáticas sobre un objeto para buscar soluciones o interpretaciones realmente consistentes o relevantes para innovar en esas posibilidades. Por eso, cada vez más, uno de los problemas que veremos en el futuro de la educación superior es cómo crear entornos creativos. Les voy a mostrar una experiencia que tiene que ver con Brasil. Verán algunas, son perfectamente legibles, algunas diapositivas en portugués que no he querido traducir para mantener originalmente, pero seguro que ustedes no tienen problemas en decodificar el mensaje. Uno de los proyectos que estuvimos haciendo en Brasil más interesantes es elaborar laboratorios ciudadanos en territorio local con agentes culturales, la llamada economía creativa. Y entonces tuvimos que elaborar y pensar sobre cómo formular desde las culturas populares, desde lo local, entornos creativos con la universidad. La universidad es un actor, no el exclusivo o el principal en ese proceso de economía colaborativa que hicimos para el Ministerio de Cultura de Brasil, con esa mirada de trabajar en red. Estábamos trabajando en lo local, con una mirada endógena y local, pero había una red o plataforma de observatorio de economía creativa, grupos tanto de artesanos como de investigadores,
como de actores políticos organizados en red de manera transversal para elaborar, por ejemplo, circuitos culturales o construir regiones culturales en esa mirada. En definitiva, yo creo que una de las virtudes de las humanidades digitales para esta nueva formulación transdisciplinaria de la universidad, de la educación superior, es justamente la conexión de disciplinas, la cultura innovadora y la reflexividad constructivista sobre los objetos de conocimiento, sobre los lenguajes de representación de la información y del conocimiento y, por supuesto, sobre los ecosistemas culturales en los que se inserta toda actividad de reflexión sobre lo humano y sobre lo social. Y aquí hago ya una advertencia en esta polémica humanidades digitales. Yo creo que hablar de humanidades digitales no es solo abordar las humanidades clásicas, es también pensar las ciencias sociales y su estatuto vinculado a las humanidades en este nuevo escenario. Hablo quizá desde comunicación, donde tenemos publicidad, cine, es decir, expresiones artísticas, creativas, que nos insertarían en ese ámbito de las humanidades, pero más allá aún, incluiría también la sociología y otras ciencias sociales clásicas, para esa mirada de la transdisciplina en las humanidades digitales. Decía yo que lo interesante es esa mirada de los mundos de vida, de las ecologías de vida, de qué función tiene el archivo en los contextos locales. El año pasado, si algunos asistieron a esta cátedra UNESCO, hubo experiencias ricas, muy interesantes en diferentes regiones de Colombia, trabajando con archivos, por ejemplo, recuperando la música tradicional, elaborando plataformas con las manifestaciones musicales tradicionales del territorio y creando grandes repositorios. Son ejemplos de cómo trabajar archivo en territorio y en ese sentido a mí me gusta señalar la importancia de la recuperación de contenidos que no eran específicos de las humanidades. Me van a permitir esta digresión para aquellos docentes o académicos que sean de literatura, de artes, porque es un elemento también a discutir, el sentido de los saberes codificados, venerados, como decía irónicamente algún célebre semiólogo italiano, cultura con mayúsculas, ¿no? Siempre se ha considerado, pero deberían recordar que la literatura en su momento era con minúsculas, es decir, era considerado una manifestación degradada de la alta cultura. Y los procesos van evolucionando, por eso lo interesante de la transgresión y de la transdisciplina y de la transversalidad es que no hay géneros, ni formatos, ni códigos sin degeneración, sin ruptura. En el arte, la historia del arte, en la historia de la literatura, es necesario transgredir la norma para construir nuevos contenidos. Aquí siempre les recomiendo un discípulo de la Escuela de Frankfurt, Boris Groys, en su ensayo sobre lo nuevo, en el que habla de la nueva economía cultural y justamente hace una reflexión sobre qué es lo nuevo y cómo se da la innovación. Y señala que es justamente a partir de los saberes populares, de aquello que no tiene valor, que recodificado, es decir, alterado en su código original, adquiere un nuevo sentido y un nuevo valor. Como en la historia del arte, un baño, un váter, situado en un contexto, una galería, adquiere, es decir, recontextualizado en otro contexto, adquiere otro valor. Bueno, pues así sucede con los saberes ancestrales, revalorizados en esta nueva cultura de archivo, disponibilizados, interpretado y reinterpretado, adquiere un nuevo valor. Y esto nos obliga a ese diálogo de saberes, a un pensamiento complejo en el que sabidurías tradicionales desvalorizadas en estas humanidades tienen que adquirir un valor frente a ese modelo codificado, sagrado, ritualizado, tradicional de las humanidades que excluían muchas otras manifestaciones de la cultura propia y que es un elemento, por eso ponía el ejemplo que se mostró el año pasado como uno de los productos de experimentación con archivo y con las nuevas tecnologías, con el multimedia, porque es justamente también recobrar, si estamos por esta línea. En otros se entendería que es simplemente hablar de la literatura en los repositorios que se pueden encontrar en la red. Bueno, es una visión muy restrictiva de replantear las humanidades digitales en esa perspectiva. En mi lectura creo que implica esta transdisciplinaridad, esta reflexión sobre las humanidades digitales, abordar radicalmente, si estamos hablando de este espacio geopolítico de conocimiento, el giro decolonial en varios sentidos, ¿no? Retomar aquellas manifestaciones que la modernidad habían considerado manifestaciones de opinión, dóxicos, por tanto no es científico, no es valorizado,
es decir, revalorizar manifestaciones culturales que tienen un conocimiento, una sabiduría. Evidentemente esto implica una apertura de la institucionalidad, no se trata simplemente de las disciplinas codificadas y establecer un diálogo entre ellas, significa también abrir a los mundos de vida un conocimiento que debe ser significativo y que debe replantear los modos de la racionalidad eurocéntrica, occidental, tradicionales en este ámbito. Con esa salvedad que hacía en mi introducción, vean la experiencia de la Red de Humanidades Digitales en México, 2011, 2013, que en algunos casos durante más de una década, en otros ámbitos, especialmente el angloamericano, y habría que señalar que como sucedió con los estudios postcoloniales en las humanidades digitales, hay una reflexión avanzada y una mirada dominante angloamericana, deberíamos reformular esta lectura desde el giro decolonial en términos de geopolítica y economía política del archivo, es decir, del conocimiento y su estatuto en este nuevo horizonte. Si no lo hacemos desde esa mirada de diálogo de saberes y de transdisciplinariedad, creo que las humanidades digitales es simplemente el transferir, con una lógica difusionista, instrumental, los contenidos clásicos con las formas de estanco de la modernidad clásica en un nuevo soporte o registro. Y no se trata de registro-soporte, se trata de otra mirada, otro tipo de raciocinio, otro tipo de reflexividad más compleja, más dialógica, más articulada en los territorios, mucho más problematizadora del archivo, de las representaciones. Cuando hablamos de archivo estamos hablando de las representaciones, de historia de las mentalidades y cómo podemos ir deconstruyendo y releyendo esa cultura con mayúscula, clásica, y también otras culturas con minúscula que han sido descartadas, salvo de manera, no diría episódica, pero muy reciente por los estudios culturales latinoamericanos. Ya esos estudios culturales habían abordado la transdisciplina, pero ahora con las nuevas herramientas de investigación colaborativa en red tenemos nuevos retos. Ya afirmaba, creo que no se pueden separar, yo apuesto en ese debate de humanidades digitales porque consideremos tanto ciencias sociales como humanidades y empezar a reflexionar sobre ámbitos que hemos dejado fuera, inicialmente los estudios de historia social de la lectura, luego citaré algún proyecto interesante, han empezado a trabajar con esa mirada de las ciencias cognitivas, de imaginarios, que hoy con la era biotecnológica nos obliga a tomar en consideración, pero que ya hace muchos años un clásico de los estudios en comunicación había adelantado esa mirada sobre la ruptura de la tecnología y sobre la necesidad de pensar las transformaciones culturales asociadas a esa dimensión disruptiva que toda tecnología introduce. En nuestro caso con las ciencias computacionales y hoy con el Big Data, que implica nuevos métodos, nuevos objetos de conocimiento, nuevos procesos y prácticas creativas de investigación por parte de los académicos. Señalo esto porque este movimiento, que es muy reciente, no tiene un amplio volumen en la universidad, por lo menos latinoamericana y la española, que conozco bien, de seguidores o cultivadores o que estén experimentando y trabajando con esa dimensión, más allá de la búsqueda que se hace con alumnos de esos repositorios archivos o de la generación de un archivo, pero la transdisciplina es escasa, es marginal y es un elemento que habría que considerar seriamente si asumimos muchas de las ideas recogidas en ese manifiesto. Yo señalaría algunos elementos que están implícitos en ese proceso del reto de la creatividad: el autoaprendizaje, la libertad creativa, por ejemplo, lo que llaman cultura blog, bueno, experimentar. Estamos en la era no ya de la lectura, sino de la escritura. Yo cuando inicié estos temas discutía la teoría del hipertexto y dice, bueno, el aporte de la teoría del hipertexto para el pensamiento crítico es que todos somos escritores y por tanto no hay una división de trabajo entre los que escriben y simplemente los que nos dedicamos a la lectura, a la crítica, al análisis de texto comentado, porque no sería exclusivamente la libertad de la que estamos hablando, es la libertad de crear, la libertad de innovar, la libertad de construir, ¿no?, y de estudiar nuevas posibilidades. Y otros elementos como la apertura flexible para la mudanza. Cuando hablaba del proyecto de economía creativa en Brasil, estábamos justamente trabajando los modelos de cómo se podían articular esos laboratorios ciudadanos en territorio, que el objetivo de la política, en este caso el gobierno de Brasil, era desarrollar la economía local, desde abajo, con artesanos, con gestores. La cultural no había atendido. Hacerlo con mirada de ecologías y territorios que realimentaran estos procesos con palabras que son claves y que están presentes en los debates sobre sociedad del conocimiento, en los debates también de las humanidades
digitales, ¿no? El tema de articulación, de encuentro, de convergencia, de conexión, como dije, en la forma, en el contenido y en los procesos de creación social a este respecto. Se trata de pasar de dos modelos que ven el primer modelo, que es el modelo tradicional en el que se insertaban las humanidades y las ciencias sociales, y también la racionalidad científica que hemos conocido en eso que criticaba Morán como pensamiento bárbaro, y los elementos más vinculados a ese reto de la creatividad, más cualitativos, más basados en procesos de producción flexible, de redes de colaboración, de miradas holísticas, de procesos no lineales sino cíclicos, en mercados inestables, con una lógica de fluidos y, lógicamente, con redes que generan otros procesos de interdependencia mucho más complejos. El ejemplo que a mí me parece más interesante es la de los laboratorios, ¿no? Sea un Media Lab, como Media Lab Prado, o otros procesos de co-creación que se dan fuera de la universidad y que dan lugar a experimentación que no se suele dar en la universidad. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera transformación de la informática en la educación, Inglaterra, en el que se introduce el ordenador por primera vez en el currículum, de manera muy proactiva por parte de la política pública de Estado. Pero claro, el ordenador tenía 1 hora a la semana o 2 horas a la semana en una sala específica, es decir, la transdisciplina, la convergencia, la conexión con otros saberes, con otros conocimientos, con otros procesos educativos era nulo o inexistente, por más creativo que fuera el docente, por más voluntad creativa que tuvieran los estudiantes, bueno, no se daban esos procesos, porque es una alteración de tiempo y espacio en la organización escolar que es difícil de encajar en los modelos clásicos o modernos que obedecían a la sociedad industrial. Bueno, estos laboratorios de Procomún que cuestionan, producen bienes, recursos tanto tangibles como intangibles, vinculados o no a la industria, desarrollando procesos de apropiación social, son los que se conectan con esa visión transdisciplinaria de creatividad social, con una nueva epistemología y con el reto que conectan en parte las humanidades digitales, ¿no? Establecer no solo, como digo, un diálogo entre disciplinas tradicionalmente apartadas, mediadas por la tecnología, sino también nuevas narrativas y nuevas formas de acercar el conocimiento, pensado como conocimiento abierto. Y conocimiento abierto implica no solo Creative Commons, significa conectado con actores que no son especialistas en conocimiento, pero que pueden aportar una lectura, una interpretación, que pueden crear, que pueden inventar. Siempre fue así, lo que pasa es que ahora lo hacemos visible con la tecnología. Ahora es posible con la tecnología. Y sin ser deterministas tecnológicamente, hoy es inexcusable no hacerlo en la era de la tecnología. Y este es justamente el reto que tienen replantear las humanidades en este escenario. Discutir el concepto de autoría, establecer comunidades, construir de manera colaborativa, generar fórmulas que están en el arte, ¿no? Cuando se discute de capitalismo cognitivo, citando, releyendo a Gabriel Tarde, se insiste un poco en la idea. Tradicionalmente, lo que sucedía es que las artes, cuando llega la industria cultural, las humanidades, por ejemplo, la literatura de masas, imita la economía y empieza a funcionar con una lógica económica y surge la industria cultural. Y hoy, ¿qué sucede? Exactamente lo contrario. La economía cada vez más imita el arte. El modelo tiene un ensayo magistral que siempre recomiendo, de Richard Sennett, sobre el industrial y sobre el artesano. Ahora la economía está más bien imitando al arte, a las humanidades, al proceso creativo, innovador. Y ahí hay un diálogo interesante que está en el fondo, o en el trasfondo, las discusiones sobre trabajo inmaterial, sobre creación, que las humanidades deben repensar en su estatuto. Curiosamente, pareciera que las universidades están en países como España amenazadas, se elimina filosofía de la secundaria obligatoria, las carreras se cierran en educación superior porque no son rentables de acuerdo a la lógica de oferta y demanda, de este acercamiento del capitalismo cognitivo, pero a su vez, cada vez más necesitan en la empresa filósofos o cada vez más necesitan gente con visiones holísticas, totalizadoras y con una visión creativa, innovadora. Bueno, esos elementos del estatuto nos llevarían a que el arte opera por la lógica abductiva, por una heurística mucho más creativa que el modelo tradicional de la ciencia, hipotético-deductivo o inductivo, como señalaba antes, es decir, pensar con metáforas, pensar el lenguaje, establecer formas emergentes, lógicas, relacionales, lo que algunos llaman epistemología de fronteras.
pensar desde la frontera, de los cruces, los bordes, siempre es peligroso. Pero es justamente el ámbito de lo peligroso, el ámbito de la ruptura, de la creación, de la transformación, frente a una concepción que ayer calificábamos sedentaria de la ciencia, ¿no?, en este ámbito. En fin, son retos que desde luego implican relecturas muy sugerentes que para los estudiantes en especial sugiero tomen en consideración, leer las tesis sobre Actor Red, los trabajos de Serres, de Bruno Latour, el problema de Hermes, de la hermenéutica, de la interpretación, de la traducción, de los bordes, de las fronteras, de las trans, en esa dimensión de ruptura, de transformación, de alteración, que es el elemento creativo que permite la conexión, los cruces de códigos culturales, la aceleración de las experiencias y repertorios que circulan a través de la red. Voy a terminar con unas críticas y unas propuestas de agenda de investigación, porque no todo va a ser tan maravilloso las humanidades digitales, no soy tampoco un defensor a ultranza por algunos elementos que voy a señalar. Yo hablaba antes de geopolítica y economía del conocimiento. Pensar los archivos es pensar también desde nuestros territorios y, por tanto, las humanidades digitales, cómo abordarlos desde América Latina, desde Colombia, desde nuestro entorno o códigos culturales, que implica, por lo menos, asumir una tesis que creo que es interesante o sugerente, que es la tesis de Bolívar Echeverría de Etos Barroco, que es una mirada sobre la identidad latinoamericana y justamente una cultura identificada, de acuerdo al Etos Barroco, como una cultura de la hibridación, de un telos cultural abierto, religado en el territorio, y cómo se articula esa religancia o esa articulación de nuestras identidades marcadas por el territorio con las máquinas de procesamiento de información que nos deslocalizan. Recuerden la hipótesis de Giddens de que la modernidad y sus consecuencias se experimentan siempre en el tiempo y en el espacio. Las máquinas nos alteran el tiempo-espacio, nos reprograman, nos automatizan el tiempo-espacio y nos abstraen el tiempo-espacio en una identidad cultural, la del etos barroco latinoamericano, anclado en lo concreto, en lo real, en el territorio, en la tradición, en la identidad. Esto para las humanidades digitales implica una reflexión crítica de la modernidad, por tanto de las máquinas de información, y cómo se apropian esas máquinas en una relectura del conocimiento de las humanidades clásicas en ese sentido. Una segunda crítica es que se habla mucho de humanidades digitales, pero podemos seguir replicando los ensayos que se hicieron en los 80 sobre la relación sujeto, objeto o máquina de procesamiento de información, que es una mirada individualista metodológicamente. Para mí el reto de la creatividad y la transversalidad, el de los Media Labs, es pensar las humanidades en lógicas de coproducción, de co-creación, de cogestión colectivas. Lo común, decíamos ayer. Pero prima en esa lectura dominante de las humanidades digitales una visión individualista, la del lector que accede al archivo, la de los repositorios que se depositan en un sistema para consulta pública de un público siempre anónimo, atomizado, como en la cultura de masas. No hay gran diferencia salvo la accesibilidad, la era del acceso que tanto se pregona. Bueno, ese es un elemento a discutir y les anticipo que la cultura humanística en nuestras universidades sigue siendo radicalmente individualista, es decir, no puede haber transdisciplinas si no hay conexión entre actores, grupos, departamentos, colegas. Si simplemente voy a hacer un trabajo con mis alumnos con repositorios y búsqueda, pues seguimos en esa lógica individualista, no conectamos, no articulamos, no mediamos, no construimos conocimiento en común. Otro elemento, en tercer lugar, crítico, la exomemoria digital. Este es un concepto que ha trabajado nuestro catedrático en Sevilla, Antonio García Gutiérrez, que ha problematizado mucho la tecnología y la transcultura. Su último ensayo es una crítica al totalitarismo de la tecnología, de las máquinas de procesamiento de información que están en la base de las humanidades digitales. La exomemoria digital es una expropiación de la memoria común depositada en un registro virtual. No es físico, sí, pero alguien es propietario de las redes de telecomunicaciones, alguien ha producido el hardware y el software, y alguien programa el código. ¿Cómo? ¿Para qué? Le voy a poner un ejemplo de las políticas europeas. Las políticas europeas están encantadas con las humanidades digitales, y entonces el programa Marco financia proyectos para crear archivos, memorias, por ejemplo, el románico en Europa. Y ahí tienes creando todo el registro arquitectónico, imágenes, historias, archivos, memorias, todo. Eso sí, para ser apropiado por las grandes corporaciones privadas, que son las que van a rentabilizar esa memoria común como memoria privativa. Es decir, que van a comercializar con esa memoria digital.
Este es un elemento problemático porque hay una subrogación digital, una pérdida de memoria común y de patrimonio inmaterial en esos nuevos espacios o repositorios que no se problematiza apenas, ni el software, ni el hardware, ni los beneficiarios en este ámbito. Y que además también plantea un problema que se ha discutido sobre la memoria efímera o sobre la expropiación de la memoria en común, que siempre es bueno cultivarla desde el punto de vista de la experiencia de lo que son las culturas populares. De nuevo, repito a Boris Groys cuando critica en Ensayos sobre lo nuevo qué entendemos por innovación, qué es innovar, sino recuperar los elementos y repertorios culturales de los sectores populares. En cuarto lugar, hay que ser conscientes de que esta nueva forma de producción y conocimiento exigirían otra narrativa y una nueva escritura. Escritura que se está ensayando ya, por ejemplo, en la literatura, colaborativa, anónima, experimental, con nuevos registros, con nuevas formas. Aquí habría que hacer una crítica a muchos estudiosos literarios que, con su formalismo del siglo XIX o del XX, siguen pensando que la escritura no varía y que los códigos literarios exactos son los que en los géneros tradicionales al uso están establecidos. Y como dije, la propia literatura en su origen, en la modernidad, es una ruptura de código, es una transgresión. Y así sucede en todas las manifestaciones culturales. No puede haber creación sin transgresión, es imposible. Si mantenemos los códigos, simplemente replicamos y reproducimos lo establecido. Entonces, ahí hay que pensar sobre las narrativas. Hablaba antes de las narrativas transmedia, de cómo trabajamos los saberes clásicos y las humanidades con una otra mirada mucho más creativa y, evidentemente, mediatizados por la tecnología. No voy a detener en la crítica a la racionalidad tecnológica. Ayer anticipé ya algo de la crítica de estas humanidades digitales en espacios como los FALDAT del nuevo emprendedorismo, muy vinculado a ciertas políticas neoliberales que no tienen nada que ver con la construcción de apropiación común de los bienes y de los repertorios culturales clásicos. Hablar en términos de transdisciplina o de cierto posmodernismo ecléctico que están presentes en algunas de estas experiencias muchas veces es para justificar lo que no significaría un modelo de inteligencia conectada o colectiva, sino replicar los modelos de Silicon Valley, con los fracasos que señalábamos ayer en los éxitos de estos modelos difusionistas de innovaciones en el desarrollo de estas lógicas de creatividad o experimentación desde diferentes disciplinas. La crítica del tiempo que anticipamos me parece también importante en términos de reflexividad, ¿no? Tenemos con la cultura wiki una velocidad que casa mal con el pensamiento crítico sobre los archivos, sobre las arqueologías y genealogías del saber clásico y sobre esa cultura colaborativa que necesita tiempo de articulación, tiempo de reflexión, tiempo de aprendizaje. Los tiempos de las culturas populares está demostrado que son lentos y las innovaciones, la adaptación creativa, que tanto se ha estudiado en antropología, son también lentas. Pensar que la tecnología obliga a una velocidad acelerada en estas experiencias de humanidades digitales creo que es un problema de falta de consistencia en muchas de esas experiencias. Me da igual que estemos hablando del arte, de la literatura, de la cibersociología, yo creo que ahí hay que hacer una crítica a la falta de consistencia de esa reflexividad difusa o de velocidad en la producción de innovación en estas experiencias mediatizadas con las TICs. Para resumir y poder cumplir con el tiempo establecido, yo creo que también tenemos que discutir qué agendas se están abordando en las humanidades digitales en términos de colonización o subversión de ese modelo moderno occidental que hoy con las tecnologías en el sur permitiría ese proceso de diálogo de saberes y de establecer otros ecosistemas culturales más vinculados al territorio. En esa línea yo creo que hay algunos que son interesantes tomarlo en consideración. Ponía el ejemplo del 2012, el estudio sobre el proyecto de transliteralidades, en diálogo continuando el trabajo de Chartier sobre la galaxia de la lectura en la era Internet, sobre historia social, por ejemplo, del libro y de los objetos. Sin duda, los estudios visuales de arte, tecnología y representación son centrales en esta línea transdisciplinaria, creo que deben ocupar. Nosotros en el Instituto de Artes de la UNB justamente vamos a reformular el instituto para avanzar un instituto de estudios visuales que combine esa reflexión sobre las representaciones e imaginarios, sobre las mentalidades en la interfaz entre arte y tecnología. Una segunda línea que ayer anticipaban y no voy a detener más porque se abordaron de manera detenida es el ciberfeminismo, en esa discusión sobre modelos de representación y discutir
de manera significativa los procesos de producción de vida vinculados a estas nuevas lógicas. Señalaría un elemento importante que no ha sido tomado muy en consideración, que es el estudio de las formas en el contexto del debate sobre el poshumanismo y la cultura digital. No voy a tener tiempo de discutir, no comparto alguna de las exposiciones que se hicieron ayer sobre el poshumanismo, pero es un elemento sin duda a repensar en este nuevo horizonte. Y también las formas de explotación de datos, de análisis de datos en términos de generación de gobierno, de gestión de conocimiento local y de desarrollo de esa nueva estructura o sentimiento que está presente en las humanidades digitales. En resumen, y para concluir, tenemos un objeto, tenemos una mirada, podemos centrarnos en la importancia del canal o abrir de algún modo el espectro de problemáticas en un diálogo que, lógicamente, como veremos mañana, implica una transformación de los modelos de organización de la educación superior, de la institucionalidad en este sentido, y no considerar ese posmodernismo ecléctico que la transdisciplina, simplemente mediatizados por la tecnología, juntar a equipos que trabajan por separado y agregan datos. Es el problema de la triangulación metodológica, pero en este caso suele ser común en la universidad ese individualismo metodológico, la ausencia de una mirada conectada y la falta de una transformación radical del sentido de archivo y de la economía política del conocimiento, que está implícito y es lo más valioso en esa voluntad de expresar y de innovar los conocimientos clásicos y el humanismo de la mirada tecnológica que promueve las humanidades digitales y que lamentablemente todavía en la academia, especialmente en el sur, sigue siendo periférica, marginal del núcleo de los estudios de saberes clásicos. Lo dejo ahí y abrimos el diálogo sobre algunos considerandos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hola. Bueno, vamos a abrir 20 minutos tenemos para abrir un debate con el doctor Francisco Sierra. Inquietudes del auditorio, preguntas, intervenciones. Nos ha hecho una exposición sobre humanidades digitales y transdisciplinaridad, el reto de la creatividad. Nos ha hablado de toda esa tecnología, de lo que él llama o de lo que él plantea tecnología hiperdesarrollada y usos subdesarrollados, las humanidades digitales que él dibuja, digamos, en su conferencia en 3 ámbitos. Ese primer ámbito de la tecnología como canal y la manera como afecta a las ciencias sociales, esa mirada determinista o instrumental de la tecnología y cómo está afectando a esos saberes. Ese otro ámbito de la creatividad, de las mediaciones, de las hipermediaciones, de los nuevos entornos, del diálogo entre disciplinas, que él llama justamente transdisciplinariedad, y esa conectividad o esa integración que se hace hoy necesaria entre la teoría y la práctica. Parece ser entonces que el sufijo trans es el leitmotiv de los saberes y de las convergencias tecnológicas que plantea el profesor Sierra Caballero: transcultural, transreligiosidad, transpolítica, transnacional, transdisciplinariedad, y agrego en ese orden de ideas transmedialidad, como ese concepto de las convergencias, de los usos, de las nuevas formas de distribución, de producción y de creación de contenidos culturales. El profesor Caballero habla también de las virtudes de las humanidades digitales, la conexión transdisciplinar o disciplinar, la innovación como un elemento necesario en todos los saberes y en todas las acciones emprendidas tanto en el ámbito de lo académico como de la creación. La reflexividad, la transversalidad y la cultura del archivo. Es necesario, y creo, y voy a dejar ahí esta conclusión que me parece bastante estimulante, que él hace: es necesario transgredir la norma para crear nuevos contenidos. No es posible crear nuevos contenidos si no se transgrede la norma. Hoy, en esta cultura del archivo, del pensamiento complejo, de los saberes ancestrales recontextualizados. También hace una reflexión sobre la importancia, la necesidad de los laboratorios de co-creación, lo que llamamos Media Lab, que se conectan con esa nueva cultura epistemológica, esas nuevas narrativas
y ese conocimiento abierto, transdisciplinar y posible solo con la tecnología, no porque no se diese antes, dice él, sino porque ahora la tecnología lo hace visible. En esos retos y horizontes, al final de su charla, es interesante destacar los estudios visuales, las artes, la tecnología, las representaciones, la historia social de la lectura en la galaxia de Internet en la que nos encontramos actualmente. El ciberfeminismo es ese otro ámbito que él plantea como uno de los retos sobre estos nuevos horizontes, y el hacktivismo, esa cultura hacker, que está expresada como una nueva estructura del sentimiento. Yo dejo ahí y entonces queda abierto el panel para las intervenciones y las preguntas del auditorio. Muy buenos días, profesor Francisco Sierra, muchas gracias por su conferencia, es bastante provocadora. A mí me ha surgido la siguiente inquietud, no solamente, digamos, a partir de los planteamientos que usted hace, sino pues a partir de la experiencia en el campo de la formación de comunicadores sociales. Yo vengo de la Universidad del Valle de Cali en un programa de comunicación social. Mi pregunta es si la transdisciplinariedad es posible o pensable precisamente porque existen las disciplinas. Si no existieran las disciplinas no podríamos hablar de lo transdisciplinariedad, es decir, estaríamos pensando en qué es lo que estamos cruzando. Y en ese sentido mi pregunta sería, ¿cómo pensar la formación disciplinaria en la disciplina que, digamos, sigue siendo la base de la estructura de la formación académica en las universidades? ¿Cómo pensar esa formación disciplinar desde un pensamiento transdisciplinar? Uno por uno, vamos. Bueno, gran cuestión que nos va a llevar mañana una conferencia entera, pero sí yo señalaría dos elementos problemáticos. Uno son los sujetos. Los sujetos son los que producen, ¿no? Y co-crean y transforman. Y los sujetos estamos formalizados en esa lógica disciplinaria. Por ejemplo, algunos estamos haciendo esfuerzos por abrir espacios de creatividad, pero nuestra propia formación está, de principio, negada para esos procesos creativos. Por ejemplo, ahora en las facultades de comunicación tenemos que introducir todo lo relativo a programación, a diseño, a ámbitos que tradicionalmente no estaban en nuestra lógica, porque nuestra lógica era producción de productos, por tanto contenidos, y en fin, no problematizábamos unos procesos mucho más amplios y complejos. Pero estamos modelados para una concepción clásica de la educación disciplinaria que impide esos procesos. También el modelo de organización institucional, con una lógica de la escuela moderna, no ha sido transformada a pesar de las transformaciones históricas. Hablábamos del modelo toyotista, de la transformación del mundo de trabajo, pero el mundo de la educación no ha sido capaz de adaptarse a esas transformaciones en el mundo de la vida, en el mundo del trabajo. En el caso de las facultades de comunicación, seguimos con un currículum que yo diría, siendo generosos, de la década de los 60 y 70, en el sentido de organización curricular, no estoy hablando de los contenidos, de la bibliografía, de los objetos o disciplinas en sí, sino del modelo de organización, que es tradicional, ¿no? Salvo algunos ejemplos en Ámsterdam, en su momento la One Xochimilco con México, que no habló de disciplinas, sino de bloques, y en un bloque podía hablarse de semiótica, de análisis de imagen, de creación, es decir, integrando campos más que disciplinas formalizadas, justamente para poner el énfasis en esa mirada del pensamiento crítico de establecer las conexiones. En segundo lugar, tenemos la dificultad objetiva del sistema de ciencia y tecnología, que funciona por disciplinas, no se evalúan como facultad, como titulación, como maestría, en un campo de acuerdo a las disciplinas. Y si no está todo lo que se espera de esa disciplina, que está codificada por décadas, años y en algunos casos siglos, pues estás fuera del modelo de producción adecuado. E incluso los propios nuevos sujetos, que se suponen muy creativos, muchas veces he tenido estas discusiones en comunicación educativa, no, es que con la tecnología tenemos un nuevo modelo de enseñanza, y resulta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es neoconductista, eso sí, con herramientas tecnológicas sofisticadas, pero el proceso es dar un paso atrás respecto al modelo más constructivista que en un momento dado, modelos como la educación freiriana, había experimentado. El reto de la creatividad es asumir la incertidumbre. Una de las diapositivas, que no he tenido tiempo y he pasado rápido, de una conferencia que dio, si no recuerdo mal, y aquí mi colega Eduardo me corrige, creo que fue en Ático, una conferencia de Jesús Martín Barbero, que de manera provocativa empezó diciendo bienvenidos al caos. El problema de la creatividad es la incertidumbre.
y nuestro sistema disciplinario lo que permite es la certidumbre. Por eso hablé de las abducciones y de la heurística, es aprender a experimentar. Resulta que en muchos países, no sé en el caso de Colombia, en el caso de España, se supone que los estudios en comunicación son ciencia aplicada y que tienen un nivel de experimentalidad X. Debería ser más, pero se supone que en nuestro conocimiento de la comunicación deberíamos reforzar más la dimensión experimental, es decir, la exploración, la invención, todas las lógicas de creatividad. Y ahí hay 3 fórmulas para hacerlo. Una, cambiando la estructura de organización del currículum, que obligaría, frente al ejemplo que puse de Inglaterra, tú no puedes hacer humanidades digitales poniendo 1 hora a la semana para que la gente se conecte a un archivo, no es posible hacer transdisciplina así. Por tanto, hay que cambiar la lógica de organización tiempo-espacio en la institución. En segundo lugar, estableciendo también dinámicas, dialógicas y abiertas de la escuela, lo que en pedagogía se llama organización escolar abierta, que significa pensar la institucionalidad de la academia desde fuera, desde los procesos sociales. Señalaba lo de Ático, bueno, pues puedes experimentar desde qué sucede con las comunidades, con la ciudad, con los proyectos, y ahí construir tu agenda de investigación, tu agenda de problematización y de enseñanza sobre resolución de problemas, que ahora está tan de moda en pedagogía, sobre proceso de construcción concreta y colectiva. La tercera solución tiene que ver con un cambio radical de mentalidad del profesorado, que es difícil. Es decir, estoy hablando como profesor, El primer obstáculo a la creatividad y a la innovación, a la transdisciplina, viene de nosotros. No está dado de antemano porque el boletín oficial del Estado establece que ustedes tienen que dar tal materia, que eso determina las condiciones institucionales. Pero los sujetos no estamos acostumbrados. Un profesor tiene que saber todo y cuando va al aula tiene que responder a todo. Entonces, abrirse a la incertidumbre, a lo que Jesús, con buen criterio, decía, bienvenidos al caos, es aceptar que por primera vez en la universidad las jóvenes generaciones pueden saber más que uno, por ejemplo, de tecnología. Es saber que la cocreación, ese descentramiento del sujeto de conocimiento, es positivo porque abre a otros actores que también saben. Hablaba de saberes ancestrales, de diálogo de saberes, y esa transformación es un giro. Yo lo ejemplificaba en el Capitalismo Cognitivo ayer con el ensayo sobre sociología del trabajo de Benjamin Coriat, de la escuela regulacionista francesa. Significa pensar al revés, del método hipotético deductivo y la lógica racional científica aristotélica a un modelo abierto a la creación, que es lo que había hecho el arte, ¿no? No, es que el arte no es riguroso porque la interpretación es abierta, creativa y subjetiva. Bueno, si la fuente de valor, si como decía Gabriel Tarde, de algún modo con la industria cultural imitamos a la economía, en la cultura ahora se trata que la economía imite al arte. Y en ese texto de Richard Sennett pensemos mucho en la figura del artesano. Se trata de, en lugar de ser técnicos, que es una de las derivas que no me gusta de humanidades digitales, técnicos que elaboran repositorios, sistemas de información, sociometría, ser artistas. Y el artista es alguien que abre posibilidades, en términos de Paulo Virno, abrir posibilidades. Es la virtud de la creación, de la ética, del diálogo y la construcción colectiva. Eso es difícil, es difícil. Yo me he formado en una universidad clásica, en educación pública, y tengo un modelo formateado que por más que intento, pues al final es un modelo un poco con una visión muy cartesiana. Es difícil cambiar esto, y yo creo que uno de los obstáculos objetivos, quizá con el tiempo eso varíe, estamos iniciando un camino, no sabemos dónde iremos, pero quizá dentro de 2 generaciones ese modelo ha cambiado. Hoy por hoy en las facultades nuestra mentalidad sigue con la lógica prensa, radio, televisión, o sea, no existe convergencia tecnológica, transmedia ya ni hablemos, ¿no? Existen los laboratorios físicamente, eso sí existe, pero las lógicas no son transmedia en modo alguno, nada. Ni repensamos la narrativa, ni fomentamos la creatividad de los alumnos. Es más, se penaliza en el sistema la creatividad de los alumnos, también la de los docentes, Conciencia, si ustedes son demasiado creativos van a tener serios problemas en su vida académica, en su carrera intelectual. Entonces, ese factor subjetivo es un problema objetivo. Yo diría el principal problema, no solo el institucional. Pero tenemos un debate ahí en las facultades interesante. Yo lo que me llama la atención es que la mayoría, y perdonen los que no son de comunicación, la mayoría de facultades no están debatiendo esto. Yo lo intenté muy modestamente como decano en la Facultad de Sevilla, de introducir diseño, de introducir programación. Y justamente los colegas de clásicas, de humanidades, de historia, de literatura me dijeron, ¿tú estás locos? ¿Programación para qué? Hay que dar historia a la literatura española. Y bueno, sí, podemos darlo en una maestría, dar una asignatura, cursos de especialización, pero yo creo que tenemos que aprender el lenguaje de programación
y las cuestiones de diseño y de forma. Y era no era una gran revolución, es introducir dos materias que apuntaran en esa dirección. Las facultades yo creo que no están en ese debate, creo, a lo mejor me equivoco, mi experiencia, las universidades que conozco, las facultades no están debatiendo esto. Es lo que mañana iba a llamar sistemas zombies, universidades zombies. No están ni muertos ni vivos y piensan que están mirando al pasado y piensan que todavía tienen vida hasta que alguien liquiden al zombie, ¿no? Y que sepan que las nuevas generaciones están en el tema no de cazar con la nueva campaña mediática que están introduciendo esta célebre, que no voy a nombrar, compañía de videojuegos, ¿no? Pero ellos no están cazando Pokémon, están cazando zombies sobre todo. Entonces, bueno, como sigamos siendo profesores zombies y universidades zombies, yo creo que no tiene ningún futuro la universidad y las facultades de comunicación específicamente, porque son donde se dan las transformaciones tecnológicas más aceleradas, ¿no? Y donde más cuesta adaptarse a ese ritmo de innovación tecnológica. Buen día. Perdón. ¿Dónde? Buen día, doctor Francisco. ¿Dónde está? Por favor. Aquí, No la veo yo. Levántese, Ah, por favor. Gracias. gracias. Buen día, doctor Francisco. Mi pregunta es, teniendo en cuenta las críticas y las problemáticas, ¿es apropiado que las humanidades digitales, que tienen un pensamiento más complejo y articulado, replanteen y revolucionen una cultura propia y tradicional? Bueno, cuando citaba a Jarolinis, es que el factor disruptor de la tecnología implica, por eso cité, quizá no se entendió en mi exposición, y lamento por la síntesis, pero en el texto quedará muy claro cuando lo entregue a la Cátedra UNESCO y se publique, la cita de Bolívar Echeverría. Cuando hablaba de etos barroco es justamente esa tensión en la crítica de la modernidad que se ha dado en América Latina, que ha problematizado y, por tanto, la tecnología como factor disruptor implica una tensión dialéctica irresoluble, permanente, el problema es que sea productiva, entre tradición y modernidad. Y el problema es que se asuma el discurso dominante de las humanidades digitales con una visión muy pobre que no problematice la propia identidad, el propio contexto local, para hacer arqueología de archivo, para discutir nuestros códigos culturales, para transgredir esos códigos culturales, siempre en esa tensión dialéctica. Ayer lo vimos con la relación hombre-máquina, con ese antropocentrismo que sigue dominante y que piensa la tecnología con ese principio de ajenidad que criticaba ahora. Cuando yo citaba a Bolívar Echeverría es porque creo que, de algún modo, la tecnología nos obliga, desde una visión crítica del giro decolonial, pensar esa transdisciplina desde la tradición para dialectizar ese proceso disruptor que introduce la tecnología. Si no lo asumimos, vamos de esas tres lecturas o abordajes de humanidades digitales a esa lógica tecnocentrista que yo creo que añade poco, salvo la posibilidad expandida de acceso a archivo y a conocimiento, a la nueva Alejandría, pero no transformaría significativamente la experiencia de problematizar el archivo, que creo que es lo más original, lo más interesante de las humanidades digitales. Darle la vuelta, hacer relectura, reinterpretar, articular, generar nuevos conocimientos, utilizar los datos secundarios, transgredir las formas de visualización de ese conocimiento. Esos son elementos que a mí me parecen interesantes y que permitirían también una relectura de la tradición, sin negar la tradición. Si haces abstracción de la tradición simplemente como un archivo desconectado, es esa lectura informacionista que ha prevalecido en la comunicación, la que criticaba de los bibliotecólogos y archiveros. No, la información es lo que está ahí, lo que está en el repositorio, ya está, haga uso de ello. Bueno, eso creo que es poco rico, y de algún modo volveríamos a un modelo de humanidades nada más que mediatizadas tecnológicamente, pero sin alterar el concepto del canon, de lo clásico, del código, del sistema de valores que está implícito en esa transversalidad, transgresión que hay que fomentar y que fomentan de hecho muchos partidarios de las humanidades digitales, del movimiento feminista, de otros colectivos que están haciendo cosas, como os decían los sociolingüistas, cosas con palabras, ¿no? Pues esto es lo interesante, hacer cosas con palabras. Y eso implica problematizar en el núcleo la tradición, que siempre va a existir esa tensión, ¿no? Les recomiendo que lean las tesis sobre modernidad occidental y americanismo de Bolívar Echeverría y hagan la relectura a este debate de la transdisciplina y de la reflexividad desde América Latina de las humanidades digitales para no replicar modas académicas en el contexto local que se traduce simplemente en alimentar esas bases de datos y repositorios con nuestros archivos. Es decir, el extractivismo de datos, en este caso del sur al norte, sin aportar una mirada propia
y una agenda propia de investigación, ¿no? Buenos días, profesor Francisco. Mi nombre es Juliana Castellanos y cuando lo escucho me acuerdo cuando yo estaba pequeña y llegaban los amigos de Estados Unidos y le contaban a uno cómo era ese país. Mi pregunta puntual es, ¿cómo siente usted que los gobiernos entraban ese futuro de las humanidades digitales en tanto son gobiernos zombies? Es decir, los gobiernos no están todavía en ese mundo tan digital, únicamente lo están desde los computadores, con el ejemplo que usted colocaba de Inglaterra, pero en mi caso particular, por ejemplo, yo hago investigación, un poco desde la investigación periodística, y todavía no hay tantos datos abiertos en el gobierno, hay unos, pero falta mucho. Pedir información implica mandar cartas como se hacía hace 15 años cuando trabajaba en una revista. Cuando hago una investigación de 2 años y lo monto en todo un producto digital cuya elaboración duró casi 1 año, Colciencias dice que eso no es nuevo conocimiento, que tengo que escribir un artículo con las características clásicas. Entonces siento que son gobiernos zombies utilizando su palabra, y siento que esos gobiernos zombies entraban en el futuro de esas humanidades digitales y el presente. Bueno, lo de zombies no es un concepto mío, lo aprendí de mi hija que es otaku y está cazando no Pokémon sino zombies. Lo que me temo es que nos cacen a nosotros, ¿no? Como profesores zombies, pero bueno, estamos en esa paradoja. No conozco el caso de Colombia, que se pone como prototipo junto con Chile en la agenda digital, no lo sé. Lo que sí sé es que las autoridades, es decir, la política pública de educación en la mayoría de países, en primer lugar, no están en el discurso de humanidades digitales, en segundo lugar, desprecian todo aquello que no sea conocimiento aplicado inmediato, es decir, todos estos elementos, si se apoyan tangencialmente de laboratorios, Media Labs, Fab Labs, es de manera coyuntural para lograr patentes y una productividad inmediata. Imagino que Colciencias es así, y por tanto hay una triple discriminación. Primero, una discriminación de las humanidades y ciencias sociales en todos los sistemas, y aquí da igual que el gobierno sea neoliberal, conservador o progresista, una, digamos, desconsideración de las humanidades y ciencias sociales, primera discriminación. Segunda, una discriminación de lo que es producir conocimiento e innovación, que solo se traduce en patente. Por tanto, por ejemplo, una relectura, qué sé yo, de la primera literatura colombiana a la luz de otros archivos que se pueden cruzar, como te dicen a ti, no es conocimiento innovador, porque el conocimiento innovador es solo registro de patentes. Por tanto, se discrimina qué concepto tenemos de innovación. Curiosamente, con la paradoja que yo señalaba de Gori Groys, es decir, es que la innovación se produce ahora cuando algo que no tiene valor adquiere en un contexto una relectura, y por tanto los elementos o saberes no valorizados son sustantivos. Esto lo saben bien las farmacéuticas y otras empresas. Quizá en humanidades esto no se toma muy en consideración porque, insisto, existe la primera discriminación. Ciencias sociales y humanidades no ciencia, no tiene que tener prioridad en la política científica, por tanto las humanidades digitales no merecen la pena ni la atención ni considerarlo innovación para la financiación de proyectos competitivos. Y por último, no sé si son gobiernos zombies, pero sí son gobiernos iletrados. Puedo hablar por el mío de España. Es decir, se está revolucionando el conocimiento y, sin embargo, pareciera que este es un problema de máquinas, ¿no? Lo digo porque esa política que se ha dado en países como Chile, no conozco suficiente el caso de Colombia, de interpretar la adaptación de la educación, la creatividad, el desarrollo de una cultura colaborativa con la adquisición de la máquina, no varía mucho de esa fórmula que criticamos ayer de la teoría de difusión de innovaciones, que capital más tecnología más conocimiento igual a desarrollo, igual a innovación. Y no es verdad, es falso ese principio. Lo primero es el factor subjetivo, lo humano, y es el que menos atención se presta cuando queremos transformar la educación y las lógicas de sentido. Y dicho sea de paso, por lo menos en España, un país iletrado, muchos de los responsables políticos, además de ser iletrados, tienen una posición antiintelectualista. Todo lo que sea pensar e investigar es sospechoso. Claro que es peligroso, ¿ya? Innovar, transformar, siempre fue peligroso. Afortunadamente ya no se queman en la hoguera, pero siempre han sido peligrosos. Y hay una tendencia en los gobiernos a despreciar el conocimiento. Es paradójico, una economía basada en el conocimiento, y se desprecian a los sujetos productores de conocimiento en la mayoría de políticas públicas, con especial incidencia en los últimos tiempos. Sí, la primera medida, por ejemplo, de la dictadura del gobierno Temer en Brasil es atacar las universidades, restringir el gasto público, cerrar toda investigación. Claro, intentar hablar con alguien como ellos,
que se asesoraba con un actor porno en políticas educativas para hablar exactamente qué entienden ellos por humanidades digitales, produce risa, ¿no? No sé si son zombies, pero desde luego hay una actitud antiintelectualista de desilustración en las políticas y en los gobiernos, en la mayoría, respecto a estos elementos. Entonces yo creo que la realidad va muy avanzada, muchas veces fuera del entorno educativo, porque no se dan las condiciones para experimentar con el transmedia, con estos laboratorios creativos. El sistema de ciencia y tecnología, las autoridades, incluidas las académicas de la universidad, creo que mayoritariamente no están por las tesis de transgredir, de transformar, de repensar, de cuestionar. Y creo que la esencia de la universidad siempre fue esa. Si en estos momentos renunciamos a esa capacidad creativa, no tiene mucho sentido. Pero claro, no tenemos todo a favor, más bien lo contrario, incluidos los responsables políticos, que bueno, no había pensado que fueran líderes políticos zombies, pero bueno, algo de zombie tienen, ¿no? Porque viven también en el pasado. Y el presente, futuro, que es otra realidad, yo creo que ni siquiera la han captado. Me preocupa que nuestras autoridades académicas también estén en esa lógica, y nuestros colegas o pares que evalúan piensan que cuando se hace algo de experimentación, simplemente porque no es un paper en Thomson Reuters, no es innovación. Cuando se hace una obra de arte, tampoco es innovación. Los de arte siempre han tenido muchas dificultades en el sistema de ciencia y tecnología. O hacen patentes, o ahora que experimentan con software, registran, y entonces sí pueden ser considerados. Si no, tradicionalmente eran excluidos de cualquier consideración de carrera académica, porque, insisto, había una primera discriminación radical de las humanidades y tangencialmente de las ciencias sociales. Bueno, para dar cumplimiento al programa, al tiempo, una última intervención o pregunta, muy rápida, por favor. Profesor Francisco, muy amable por su exposición. Jorge Mauricio Escobar, de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Quisiera preguntarle dónde queda algo que ya desde el año 2010 en varios eventos académicos se han ido discutiendo, incluso en el simposio de Filosofía de la Comunicación y la Técnica con el maestro Jesús Martín Barbero, el profesor Sergio Roncayo de acá, se empezaba a pensar en términos de esas humanidades digitales y sobre todo el lugar del cuerpo, el lugar del sentir en esta relación mediada por la tecnología. Parece que nos olvidáramos del cuerpo, la materia, un poco la situación, un poco en términos de estructuralmente dónde queda la discusión del lugar nuestro en esa relación mediada por la tecnología. Parecería que las humanidades digitales se olvidaran un poco, pregunto. Por eso que discutía que si replican simplemente con la tecnología el modelo de las humanidades clásicas, no hemos tenido ningún avance. Si siguen pensando en cultura con mayúsculas y en cierto modelo logocéntrico, patriarcal, occidental, de canon, de norma, no hemos avanzado nada, por más que la tecnología parezca disruptiva. Afortunadamente, yo en esto soy optimista, no solo porque se obliga en esta economía de los afectos y del cuidado o de los cuidados, aporte feminista, repensar la corporeidad, darle carne. Desde los años 90, muchos estudiosos y comunicólogos han insistido en esa dimensión, digamos, inmanente de la experiencia de la comunicación. Pero si ustedes buscan en la biblioteca verán poco sobre cuerpo y comunicación. Ustedes en la Autónoma de Occidente están empezando a pensar, el colega Normal Baitelo en la Universidad Católica de San Pablo ha venido experimentando sobre la corporeidad y sobre los sentimientos. Las emociones, otro elemento importante, la comunicación de las emociones, resulta que es lo más significativo en la experiencia comunicacional, pero no ocupa un papel principal. De ahí mi crítica. Si Humanidades Digitales simplemente utilizar el soporte tecnológico como canal para amplificar las posibilidades creativas o de búsqueda de nuevos repertorios y objetos de conocimiento, no hay ninguna transdisciplinaridad ni hay ninguna transformación significativa de una nueva agenda que sitúe en el centro este campo de estudios de manera transversal en el conjunto de debates tecnológicos, biotecnológicos que se están dando en las universidades. Creo que es un grave error. Y esto implica por empezar a experimentar ese elemento de las emociones. Otra compañera de aquí de la universidad estaba trabajando sobre el dolor. Estos elementos que desde Foucault, desde otros ámbitos se vienen experimentando, son sustantivos e implica salir del encerramiento logocéntrico. Volver al dominio o la centralidad de la palabra escrita, de la lectoescritura,
Pues bien, amplifica posibilidades, pero yo creo que limita el alcance de las humanidades digitales con una mirada muy pobre, que a mi modo de ver sigue siendo la dominante en el debate de humanidades digitales. El cuerpo, las emociones, la experimentación, esa dimensión más sensible a otra experiencia más performativa en torno a la palabra que circula por las redes digitales o que se replica y reapropia, es el elemento que nos ha entendido. Yo recuerdo, por poner una anécdota muy simple, ¿no? Hicimos un seminario de estudios culturales e invitamos a un gran poeta, que es un gran académico de Valencia, Antonio Méndez Rubio, que escribe poesía y que hace letras de hip hop, con grupos de hip hop muy importantes en España. Hicimos un seminario y dedicamos la lección inaugural a hip hop y la literatura. Bueno, me vino un profesor de literatura que qué aberración estaba haciendo usted, que con esas teorizaciones que hace, esto no se da en una facultad seria. Me dijeron así, en una facultad seria. Piensen qué sucedía cuando el profesor que ha citado, Martín Barbero, decidió que había que estudiar en la universidad las telenovelas. Pues le dirían que es poco serio. Es poco serio. Sí, porque esos elementos que tienen que ver con los afectos, con los cuidados, con el cuerpo, han estado fuera. Vean la bibliografía. Estamos en un momento en que se empieza a producir conocimiento sobre el cuerpo y sobre las emociones, pero es muy escaso y desde luego todavía no aplicado a esa dimensión experiencial o experimental que tenemos que explorar. Así que nos queda mucho por hacer y yo confío que en eso se avance. En la lógica dominante, el logocentrismo impera en las humanidades digitales y tiene una visión instrumental de la tecnología, no reflexiva sobre los procesos que tienen lugar en torno a lo digital en la vida cotidiana. Muchas gracias al doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL, catedrático e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla, por la conferencia Humanidades Digitales y Transdisciplinariedad, el reto de la creatividad. El doctor Sierra Caballero seguirá por acá acompañándonos hoy y mañana, por lo tanto pueden abordarlo si tienen algunas otras inquietudes en algún momento. Mañana él hablará sobre diálogo de saberes y universidad expandida, su tercera conferencia, hacia una nueva ecología de la educación superior. Muchas gracias y un aplauso para él. Oye, un placer. Desde Barcelona aquí de vuelta. Doy paso a la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Por favor, Juan Camilo Murcia Galindo y Juan Camilo Chávez pueden pasar a la mesa. La red es una etapa inicial, un espacio donde se fomenta el diálogo entre las disciplinas, iniciativas y saberes de diferentes partes del país y al tiempo un repositorio de la producción colombiana de recursos digitales. Es una comunidad diversa construida desde la práctica y la experimentación. Pila, reloj, pila para el control, reloj radios.